If you would, please stop looking at this stage right now. Just close your eyes. I want you just to turn your heart and turn your mind on Jesus. Over you, this love over you, I praise peace over you, and this love over you. Peace over you, and His love over you. Here comes His peace. Here comes His love. Perfect love, perfect love.
from afar way off. You are his son, you are his daughter. You are loved, even from afar way off. Perfect love, perfect love, perfect love, perfect love. You son, are you tired of running? Just give up. Let me love on you one. My daughter, you don't have to worry, 'cause you're safe in your daddy's arms. And everyone else broke your little hearts. I was there to wipe away your tears. Perfect love, 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 perfect love. Now just lift your hands right now. Daddy, Daddy, woo-hoo.
chasing your demons away right now. Be free, be free, be free, be free, be free.
está bañando a los niños. Bendito es el Señor. Así es la vara de Aarón. Voy a... Sí, buenas noches. Hola. Gloria al Señor. Vas a notar. Bueno, buenas noches a todos mis amados hermanos de internet. Hoy vamos a comenzar nuestro primer estudio sobre este precioso tiempo, sobre este hermoso capítulo que es el tabernáculo de Moisés. Quizás para muchos, o quizás para la mayoría, sea un estudio nuevo, algo no conocido, pero yo tengo en mi interior, en mi espíritu, que esta palabra y estos estudios que los vamos a ir grabando día con día nos va a ayudar a edificarnos para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que sí yo debo estar muy claro es que todo estudio que nosotros hagamos al respecto del tabernáculo o en general sobre la Biblia misma tiene que tener una connotación en nuestra vida espiritual. Tiene que tener una real aplicación a nuestra vida, porque caso contrario tendríamos solamente conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué sirve conocer de pies a cabeza cómo fue diseñado el tabernáculo, quién los dirigía, cuáles son sus instrumentos y cuál era el proceso que tenían que pasar dentro del tabernáculo para ofrecer ofrendas y holocausto? Si toda esta experiencia que el Señor permitió que pasara el pueblo de Israel, nosotros en este año, en este siglo y en nuestras vidas no la pudiéramos transformar y personalizar a nuestras propias necesidades. Así que mi mayor anhelo, primeramente mi anhelo personal, es que todo lo que yo aprendo del tabernáculo yo lo pueda vivir en mi propia vida. Y lo segundo, mi anhelo es de lo que yo pueda compartir de gracia, de lo que de gracia he aprendido, puedan ustedes también, cada uno de los que escuchan este audio, este video, puedan también aplicarlo en su vida personal. Primeramente vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a interceder ante el Señor para rogarle a Él que sea quien nos dé el entendimiento, nos dé la paciencia, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento que es tan necesario que se sea perfeccionado en estos estudios y en este momento. Padre Santo, Padre de gloria, venimos ante ti, Señor, en esta noche. Puede ser en esta mañana, puede ser en esta tarde, a la hora que se esté escuchando esta grabación. Te rogamos, oh Padre bendito, que todo lo que vayamos a meditar en este tiempo seas tú, Señor, limpiando primeramente nuestro corazón y nuestro entendimiento. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todo espíritu contrario que se levanta, Señor, para poder contener esta tu revelación, yo te ruego, Señor, en esta hora, Padre, ordenamos, Señor, en el nombre del Espíritu Santo, atamos a toda fuerza de oscuridad, a todo espíritu engañoso, a todo espíritu de maldad, a toda manifestación de los ángeles caídos que vienen, Señor, a estorbar tu palabra. La atamos ahora en este nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Todas estas huestes de maldad son ahora atadas
y ordenamos en el nombre de Jesús que se vayan ahora mismo al infierno donde pertenecen, donde no debieron haber salido, porque necesitamos que tu presencia, Señor, tu bendita presencia descienda en este lugar, en este tiempo. Declaramos, Señor, que esta tu palabra es eterna, fiel y verdadera. Pon, Señor, carbones encendidos sobre mí, para que yo lo que pueda explicar no venga de palabra de hombre ni entendimiento humano, sino que venga de lo más íntimo de tu corazón a la revelación a nuestro espíritu. Padre Santo, que lo que hoy vayamos a comprender, a estudiar, sea tu bendita palabra, Señor, la cual ha sido siempre la misma, ayer, hoy y siempre. Padre de gloria, entregamos este tiempo para que seas tú bendiciendo, Señor, todo lo que aquí vamos a meditar. Apertura, Señor, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestro espíritu, Señor, con hambre y sed de tu palabra. Comienza, Señor, a estar atento a cada perla preciosa que tú vas a derramar en esta hora, Señor. Gracias por confirmar, Señor, tu presencia y tu palabra en esta noche, Señor. Bendecimos, Espíritu Santo, este tiempo. Declaramos que tu palabra, Señor, va a caer como fuego, como una llama viva, Señor, avivando nuestro corazón, Sharabai Kerrandarabai Seya, avivando nuestro espíritu, Rositurobukendarabai Oroshe, avivando nuestra vida y nuestra familia, Sharabai Keturobukendarabai Seya, avivando, Señor, nuestro ministerio, Señor, nuestro gran llamamiento, Urrisiturobukendarabai Seya. Y aquellas personas, Señor, que jamás han escuchado de este tu mensaje, comiencen, Señor, a despertarse de ese su letargo, de ese enfriamiento, de ese distanciamiento con tu palabra, Señor. Que esta palabra traiga revelación de que solamente en Cristo podemos hallar vida eterna, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Que aquellas personas, Señor, que ni siquiera conocen tu nombre, que aquellas personas que no han confesado que tú eres el Cristo de gloria, el resucitado, el Dios de Israel, el gran yo soy, el que fue, el que es y el que ha de venir, Señor, que estas personas a través de estos ciclos de estudios comiencen a tener ese deseo de conocerte y aceptarte en su corazón como su único y verdadero Señor. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo que vamos a comenzar ahora. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ok, vamos a comenzar con este tiempo. Vamos para acá. ¿Estamos grabando? Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, para aquellos que nos ven en este momento, para aquellos que no nos ven en este momento, sería una grabación que lo pueden acceder en algunas veces. Vamos a estudiar sobre el tema del tabernáculo. Así que vamos a comenzar con este precioso estudio que llamamos el tabernáculo. Así que tomemos asiento y vamos a predisponernos a conocer un poco más de la palabra de Dios. Mi sugerencia para todos aquellos que nos sigan en diferido es que tengan Biblia a la mano, que tengan un cuaderno de apuntes, y si es que tienen alguna duda, pues pueden hacernos llegar sus comentarios por correo electrónico. Muy bien, vamos a estudiar el tabernáculo, y una de las cosas que quiero dar a entender es por qué es tan importante el tabernáculo, entenderlo y estudiarlo en nuestras vidas. En la imagen ustedes logran observar la cruz con 6 elementos
Y en esa cruz y esos 6 elementos vamos a notar a Cristo. Quizás para la mayoría va a parecer un poco raro esta imagen, porque nunca jamás la habrían relacionado. Pero a través de este estudio nos vamos a dar cuenta de la gran revelación que tiene el tabernáculo con la figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo más impactante de todo, cómo es que esta figura del tabernáculo mosaico se aplica a nuestras vidas. Así que mucha atención y preparados para anotar. Vamos a ver por qué estudiarlo. Vamos a tener en cuenta 2 versículos que sería bueno que lo anotasen. El primero, Efesios capítulo 4, versículo 13. Y el segundo, Hebreos 9, versículo 8 y 9. De la versión que yo tomo, es la versión Reina Valera del año 1960. Pueden haber otras versiones que ustedes pueden utilizarla. Pero en mi versión dice así, Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos dice este versículo? Que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud del crecimiento conforme a las medidas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos esa reflexión, quiere decir que nuestra referencia para crecer es Jesucristo. Quiere decir que existe un modelo que debemos tomar en cuenta para nuestro crecimiento. Todos tenemos que llegar a ese crecimiento. Cuando todos aceptamos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Todo lo viejo queda atrás y somos hechos nuevos. O sea, en ese momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos bebés espirituales. Tanto es así que la Escritura menciona que a nosotros como hijos espirituales nuevos, nuestro alimento inicial es una leche espiritual. Más a los que ya han caminado en el Señor, se debe suponer o se debe entender que deben ellos ganar una estatura del varón perfecto. Se debe entender que ellos deben tener madurez, pero no una madurez cronológica, sino una madurez espiritual. ¿Cómo llegamos a tener esa madurez espiritual? La única forma de tener una madurez espiritual es a través de Jesucristo. Y para eso es que tener como referencia a Jesucristo nos va a permitir, a través de este estudio del tabernáculo, entender cómo vamos nosotros a crecer en ese crecimiento. Hebreos 9, de 8 al 9, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Fíjese en este versículo muy importante. Dice el Señor que, dando a entender el Espíritu Santo de que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo es la misma gloria de Dios, la presencia de Dios. O sea, no se había indicado al hombre cómo llegar a Dios. Mientras no existía esa revelación, el hombre en sus vanas intenciones no conocía, no entendía cómo yo puedo acercarme al Padre confiadamente. Porque no existía esa revelación.
Pero dice ahí, mientras que estuviera en pie el tabernáculo. O sea, ¿a quién se refiere aquí? ¿Sobre cuál tabernáculo se refiere? Se refiere al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo mosaico que fue ordenado por el Señor cuando el pueblo de Israel deambulaba por el desierto. Este era una figura del tabernáculo viviente que es Jesucristo. Y ese tabernáculo viviente que es Jesucristo no podía estar en pie mientras que, ¿cuál era la condición? Que tenía que desaparecer el tabernáculo mosaico. No puede existir dos tabernáculos, hablando de Jesucristo. El tabernáculo mosaico era, como dice ahí, una figura de lo que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Jesucristo. La revelación de lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés era Cristo mismo. El Señor Dios Todopoderoso había enseñado al pueblo de Israel a acercarse al lugar santísimo, porque ya vamos a entender que el tabernáculo tiene tres lugares. Tiene los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada es el atrio, tiene unas puertas. De hecho, el tabernáculo de Moisés tiene tres puertas. La primera puerta da acceso a los atrios. La segunda puerta da acceso al lugar santo. Y la tercera y última puerta da acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo es la viva representación de la gloria de Dios, de su presencia, de su gobernabilidad sobre el hombre. Y para poder llegar hasta allá, teníamos que pasar desde los atrios al lugar santo hasta el lugar santísimo. Entonces nos estamos dando cuenta que esta revelación para poder conocer y cómo llegar hasta el lugar santísimo, es decir, cómo llegar al Padre, cuando nos referimos al lugar santísimo, nos estamos refiriendo de cómo llegar al Padre. Y para poder llegar al Padre, tenemos que ir desde los atrios. Recordemos que las Escrituras dicen que yo soy, dice el Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede ir al lugar santísimo si no es por Jesucristo. Y justamente este versículo precioso mencionado ahorita es el que nos da las tres revelaciones de las tres puertas. ¿Cuáles son esas tres puertas? Las que están en el atrio, la que está en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué representa la primera puerta? La primera puerta representa, dice, yo soy el camino. Entonces la primera puerta representa el camino. La segunda puerta que está en el lugar santo representa la verdad. Y la tercera puerta, la que entra al lugar santísimo, representa la vida. Entonces tenemos tres puertas y estas tres puertas son reveladas su significado a través de lo que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta de que por qué es necesario estudiar el tabernáculo mosaico? Bueno, la evidencia es clara. Necesitamos conocer el tabernáculo mosaico, primeramente, porque esto nos llega a entender cuál es nuestro nivel de crecimiento espiritual en el Señor. Si no conocemos el tabernáculo mosaico, nosotros no vamos a poder crecer espiritualmente porque no vamos a saber cómo hacerlo. Quizás con nuestra forma de pensar, quizás con nuestra manera de entender cómo es el Espíritu, cómo vamos a caminar en el Señor. Pero la única forma correcta y concreta por lo cual el mismo Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, estableció para entender un camino de crecimiento es el tabernáculo. ¿Queremos crecer en el Espíritu? Pues la única manera de saber cómo hacerlo es conociendo el tabernáculo. No hay otra forma. Y la segunda razón
Es porque el tabernáculo de Moisés es figura de lo que ha de venir, es figura de Jesucristo. Entonces tenemos que conocer el tabernáculo de Moisés porque estamos conociendo a Cristo mismo. Conocer el tabernáculo de Moisés es conocerlo a Cristo mismo. Conociéndolo a Cristo y conociendo que por medio de él podemos llegar a tener la estatura de él, del varón perfecto, con el objetivo de ¿qué? De crecer espiritualmente. ¿Y qué vamos a llegar a obtener cuando crecemos espiritualmente? Vamos a tener la plenitud de conocimiento para poder estar en el lugar santísimo. Es decir, vamos a tener un crecimiento. Y hay algo maravilloso. Dice que nosotros tenemos un supremo llamamiento, que debemos avanzar y caminar hacia ese supremo llamamiento. Hay gente y variedad de criterios que han tomado esta porción de la Escritura para darle un significado. Pero el verdadero significado de cuando la Biblia dice que nosotros tenemos un supremo llamamiento, el supremo llamamiento es llegar a tener la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ese es nuestro supremo llamamiento. ¿Y qué tendremos como recompensa? Y esto es lo más maravilloso. ¿Qué tenemos nosotros como recompensa cuando crecemos en el Espíritu y llegamos a la plenitud del cuerpo de Cristo? Vamos a tener el honor nosotros de convertirnos en la esposa de Cristo. Porque Cristo viene por una iglesia perfeccionada, sin mancha y sin arruga. Quiere decir, sin mancha, que viene en apartamiento para Él. Y sin arruga, quiere decir que estoy totalmente maduro en el Señor. Entonces, si yo llego a crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo, estoy prácticamente en el camino correcto para poder ser tomado por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir, que ya están profetizadas, que es el día en que el anticristo se levanta, viene el falso profeta y vienen días de gran perdición para la humanidad hasta que cuando Cristo regrese con su iglesia. Pero antes de eso va a suceder un evento maravilloso que se denomina el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia? No solamente es por salvarlos o prevenirlos de la ira de Dios sobre todas las cosas malas que van a pasar, sino también es porque cuando sean arrebatados y llevados con Cristo en los cielos, en el cielo va a existir una gran fiesta que se llama las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero, todos aquellos que fuimos más que vencedores, que vencimos a la carne, que vencimos a nuestra propia humanidad, vamos a estar con Cristo de una vez y para siempre, por todas las eternidades. Y vamos a tener el honor de que luego que se hayan acabado esas fiestas maravillosas, cuando Cristo regresa por este mundo a juzgarlo, Él dice que va a descender en caballo blanco, con túnicas brillantes, y en su muslo derecho dirá: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y atrás de Él, multitud de gente en caballos blancos y vestiduras blancas resplandecientes. Eso seremos usted y yo si llegamos a tener la estatura del varón perfecto, la madurez espiritual que Cristo necesita para podernos tomar en cuenta y ser considerados por dignos para podernos casar con Él, porque Él no se casa con infantes, Él no se casa con niñas o niños espirituales. No importa qué edad cronológica podamos tener 30, 40, 50, 60, 70, 80, X años, pero Él no mira la edad cronológica. Lo que Él mira es nuestra estatura espiritual. Entre más maduros somos, más dignos el Señor nos va a tomar en cuenta para podernos en el día del arrebatamiento ser marcados y ser arrebatados conjuntamente con Él. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos claro, y yo quisiera que esto no se olvidaran, por qué es necesario estudiar el tabernáculo mosaico. Quiero que no se olviden, porque yo al final de esta charla voy a tomar unas preguntas. ¿De quién fue la idea? Ahora vamos a preguntarnos, ¿quién fue el artífice del tabernáculo? ¿Será acaso que a Moisés se le ocurrió crear el tabernáculo porque el pueblo de Dios estaba apartado? ¿Será acaso que
Moisés vio con esto una estrategia de acercar al hombre a Dios. Pues no fue así. La creación, la meditación, el plano de cada uno de los componentes, largo, ancho, espesor, utensilios, materiales utilizados y todo, provino de la misma mente de Dios. Tanto es así que en 4 versículos se menciona este hecho. En Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te mostré, hablando el Señor Jehová de los ejércitos a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué nos dice en ese mismo versículo? ¿De quién fue la idea? De Dios. En Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. ¿Quién le mostró los planos a Moisés? Dios. Éxodo 26:30: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Quién le mostró el modelo a Moisés? Dios. Éxodo 27:8: lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Quién le mostró el diseño del tabernáculo a Moisés? Dios. Entonces nos damos cuenta que fue Dios mismo, en su infinita sabiduría, que le reveló a Moisés el deseo de Dios, no de Moisés, no de hombre alguno, de crear el tabernáculo. Y ya sabemos por qué lo hizo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito? Ahora meditemos sobre esto. Bueno, es tan simple como lo que habíamos revelado al principio: presentar la revelación completa de su Hijo Cristo Jesús. Ese es el propósito que tiene Dios Padre al revelarnos el tabernáculo mosaico. Entonces, ¿cuál es el propósito de la creación y del diseño del tabernáculo mosaico? Revelarnos la completa imagen de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, si nosotros, alguien nos consultaran, y bueno, ¿y por qué a Dios se le ocurrió crear un tabernáculo en el medio del desierto al pueblo de Israel? Y es porque es el medio que Dios utilizó para revelarnos completamente a su Hijo Cristo Jesús. Y es increíble, ¿cómo así? Fíjense ustedes, amados amigos y hermanos, cómo es que el Señor, habiéndoles dado la revelación completa de Cristo Jesús al pueblo de Israel, cuando vino Cristo en persona, el Verbo hizo carne, ¿por qué el pueblo de Israel fue soberbio y no lo reconoció? Ellos estuvieron meditando en el tabernáculo. Por muchísimos años ellos tuvieron una experiencia en el tabernáculo. Dios les estaba enseñando y entrenando al pueblo de Israel a reconocer a su Mesías, a su Salvador. Qué cosa más admirable que cuando Cristo vino, cuando Él se presentó a los suyos, ¿qué dice que pasó? Que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Es tan admirable saber de que ellos fueron entrenados por Dios mismo. Esa es la gran responsabilidad que tiene el pueblo de Israel. Que ellos no pueden decir, es que no lo reconocimos, no sabíamos quién era, estábamos confundidos. Eso ellos no lo pueden decir. Nosotros como gentiles quizás podíamos haber alegado eso. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos estaban enteramente entrenados para reconocer a Jesucristo. Y ellos deliberadamente, cuando vieron a Jesús, lo rechazaron. Quiere decir que en ellos existía oposición. Ellos no querían recibir a su Mesías. En ellos existe rechazo al Hijo de Dios. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. ¿Por qué era necesario, estudiando un poco más, que el pueblo de Israel tuviera un tabernáculo?
¿Cuál era la necesidad que el pueblo de Israel tenga tabernáculo? Y yo les voy a presentar 3 razones. La primera razón es porque el pueblo de Israel ya tenían muchísimos años de esclavitud en Egipto. Y mientras ellos eran esclavos, no tenían una relación con Dios. Es más, Dios estaba distanciado de ellos y ellos de Dios. Estaban totalmente lejos de la presencia de Dios. Dios no habitaba en ellos, ellos eran esclavos. Por eso es que ellos desesperadamente deseaban una revelación de Dios. Y Dios tuvo misericordia de su clamor. Y cuando ellos fueron rescatados de su cautiverio de Egipto, una vez que estaban en el desierto, Él puso su presencia, puso su Shekinah, puso su presencia Kuaj en medio de ellos para dar a entender que Él tenía el deseo de habitar su presencia en medio de su pueblo. Lo segundo es porque ellos, mientras eran esclavos, no recibían ni la luz ni la revelación de Dios. En la esclavitud nadie puede ver la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace esclavos, hermanos? El pecado. Y cuando nosotros estamos en pecado, no tenemos ni la luz ni la revelación de Dios. Por tanto, es necesario salir de nuestra esclavitud para que Dios mismo venga y nos demuestre y nos revele su verdad y su justicia. Nadie puede ver al Padre. Nadie puede ver al Padre si no es por Jesucristo. Y es necesario que cada uno de nosotros estemos santificados, separados para Dios, para que su verdad y su justicia resplandezca en nuestras vidas. El pueblo de Israel vivía en esclavitud, eran esclavos, y en esa esclavitud no podían tener ni la luz ni la revelación de Dios hasta que sean libres. Dice la palabra de Dios que para eso mismo envió Jesucristo a este mundo, para dar libertad al cautivo y sanidad al enfermo. Pero el punto más principal es para dar libertad al cautivo. Lo mismo que hizo nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel, lo primero que hizo fue ¿qué cosa? Darles libertad. Y una vez que ellos fueron libres, ¿qué sucedió como acto consecuente? Dios vino y les dio su revelación, les dio su luz. Gloria al Señor. Y tercero, ellos no tenían, el pueblo de Israel, un mecanismo, una forma de llegarse como Padre. Si nosotros en nuestra época no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no vamos a tener la revelación ni la luz para podernos acercar al Padre. Entonces, hemos dado cuenta de por qué la necesidad del pueblo de Israel de tener el tabernáculo, y esto se aplica a nuestra vida. Vamos a recordarlo. Primeramente, porque tenían muchos años de esclavitud, y mientras ellos estaban esclavos, la presencia de Dios no habitaba en ellos. En esos tiempos de esclavitud, Dios no habitaba en el pueblo de Israel. Lo segundo es que mientras ellos eran esclavos, no recibían ni su luz ni su revelación. Y esto lo vemos, como le dije hace un principio, que en nuestra vida personal se aplica, porque nosotros cuando vivimos en el pecado, vivimos atados, vivimos esclavos. Y cuando somos esclavos del pecado, nosotros no vamos a tener la revelación, ni la luz, ni la revelación de Dios en nuestras vidas. Y justamente eso es lo que decía el Señor Dios Todopoderoso en sus Escrituras, a través de la revelación del Espíritu Santo. Dice, para eso envié a Jesucristo a este mundo, para dar libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Entonces, Dios manifiesta y nueve a confirmar que el deseo de Dios es darnos a nosotros primeramente, ¿qué cosa? Libertad. Libertad. Porque si no somos libres, no vamos a tener ni la luz ni la revelación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace primero el Señor en nuestras vidas? Darnos libertad. Y en la medida que somos libres, es en la medida en que nosotros vamos a tener la luz y la revelación de Dios. Y la tercera y necesidad que tiene el pueblo de Israel es porque no tenían un camino para acercarse a Él. ¿Quién es Él? Dios. En nuestra época, en nuestra vida personal, el Señor mismo dice, yo soy el camino.
¿quién se refiere a yo soy? A Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el camino hoy que el Señor ha revelado que es el único camino para llegar a conocer al Padre? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el camino? Cristo. Antes ellos no tenían esa revelación, todavía no era el momento de revelarle el nombre del Mesías, que era Cristo Jesús. Pero ellos fueron entrenados a través del tabernáculo para que ellos entendieran que era necesario pasar del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, para llegar al conocimiento de la verdad, que era en el lugar santísimo. Por eso mismo las Escrituras dicen que el tabernáculo era figura del tabernáculo viviente que iba a devenir, que iba a ser revelado, que es Cristo Jesús. Tanto es así, como reflexionamos al principio, que el pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad. Ellos fueron entrenados en el conocimiento pleno del Mesías, porque el tabernáculo reflejaba quién era el Mesías. Y lo más insólito de todo, que ellos fueron entrenados no 1 año, 2 años, fueron entrenados 38 años, porque 2 años deambularon y ahí fue donde se estableció el tiempo del tabernáculo. 38 años ellos tuvieron un tabernáculo viviente, donde se estaba la misma presencia de Dios, estaba la columna de fuego, estaba la nube cubriendo la presencia de Dios sobre el pueblo. Ellos tenían 38 años de experiencia para ser entrenados sobre el que ha de venir, que era Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo, ¿qué dice la Escritura que pasó? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Eso es lo más imperdonable, que no se puede entender, cómo el pueblo de Israel, habiendo sido entrenados para poder reconocer a su Mesías, cuando Él vino, ellos lo rechazaron voluntariamente. No quisieron entender la revelación porque ellos todavía eran esclavos. Ya no esclavos humanos, sino eran esclavos de su propia concupiscencia, de su propio error. ¿Cuáles son entonces las razones que tenemos para estudiar la palabra de Dios? Pues bueno, la Escritura nos menciona en 2 de Timoteo 3:16, nos dice, me imagino que ya algunos lo saben, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tenemos 4 razones por las cuales estudiar la palabra de Dios y estudiar el tabernáculo es necesario. Primeramente, porque es útil para enseñar. Esto nos habla de doctrina. Nos enseña que es para redarguir. O sea, esto nos permite a nosotros entender como espejo en dónde nosotros estamos fallando. Para corregir. Esto es para corrección, para saber cuál es el camino que debemos tomar. Y instruir en justicia, porque esto nos va a dar a nosotros el entendimiento de cuál es la justicia de Dios y cuál es la justicia del hombre. Entonces son 4 razones por las cuales nosotros sabemos que las Escrituras como tales, desde Génesis hasta Apocalipsis, son obligatorias para todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, debe meditar en su bendita palabra de día y de noche, por doctrina, por redargüimiento, por corrección y por instrucción en justicia. Esto nos basamos en 2 de Timoteo 3:16. Recuerde que al final voy a hacer preguntas. El tabernáculo de Moisés tiene algunos nombres, o fue conocido por algunos nombres. El primer nombre que se le daba o se lo conoce, como ya lo hemos mencionado, se denominaba tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Lugar de habitación temporal, sitio movible. Entonces, el significado de tabernáculo quiere decir un lugar de habitación temporal. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Lo maravilloso es que aquí nos representa que cuando Jesús vino, tomó una habitación temporal. ¿Cuál es esa habitación temporal? Que Él se hizo carne, se hizo sangre, se hizo hombre, a fin de convertirse en sacrificio por nuestros pecados, proveyendo así un lugar para que nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios. Fíjese qué tan maravilloso esta primera revelación, que tabernáculo implica un lugar de habitación temporal, y Jesús vino a tener una habitación temporal en carne y sangre para convertirse en sacrificio viviente por nuestros pecados. Esto lo podemos corroborar en Juan 1:14, donde la palabra de Dios dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:11, y esto es maravilloso, dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Qué mejor revelación que este versículo, que Él mismo nos está diciendo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que el perfecto tabernáculo viviente, ¿quién es? Cristo Jesús. De nuevo, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Sacerdote de qué orden tenía Cristo? Sacerdote del orden de Melquisedec, ¿correcto? Entonces, el sumo sacerdote es Cristo Jesús, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque Cristo Jesús no fue creado por Moisés, Dios mismo lo hizo. El tabernáculo de Moisés, ya sabemos que Dios le ordenó a Moisés crearlo, porque eso lo estudiamos al principio y nos dimos cuenta que la idea de crear el tabernáculo no vino del hombre, vino de Dios. Y esto está claramente especificado en 4 versículos que en la palabra de Dios nos revela que Él le da esa instrucción a Moisés de que debe hacer el tabernáculo conforme a lo que le fue mostrado. Entonces, el primer nombre de este precioso lugar donde la presencia de Dios habitaba se llamaba tabernáculo. Segundo nombre, tienda. ¿Qué significa tienda? Habitación temporal hecho de lona. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir a nosotros? Esto también tiene una revelación maravillosa. Dios vino a morar a una humilde tienda para tener comunión con su pueblo. Se humilló a sí mismo y tomó sobre sí una tienda de carne. O sea, Él dejó su gloria, dejó su reino, descendió al hombre para convertirse en carne. Eso es lo que se refiere cuando dice hecho de lona, que Él dejó su gloria para hacerse uno de nosotros. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó esa forma de humillación por acercarse a nosotros, por acercarse a usted y a mí. Él decidió humillarse a sí mismo. Por eso es que la segunda forma o nombre que tiene este lugar precioso donde la presencia de Dios está, se llama tienda o habitación temporal hecho de lona, donde nos quiere dar a entender la palabra de Dios de que Él se humilló a lo sumo por acercarse a nosotros, por amor a nosotros. Segundo, entonces el primer nombre era tabernáculo. Segundo nombre es tienda. Tercer nombre, santuario. Santuario significa consagrado, lugar santo. Y esto también tiene una reflexión maravillosa para nuestra vida. Todo lo santo debería provocar en nosotros el deseo de conocer más de ello, de este lugar. Y es santo porque Dios lo santificó con su presencia, porque Dios lo usó. Es decir, el tabernáculo de Moisés no hubiera sido un lugar santo o un santuario si la misma presencia de Dios no hubiera habitado allí. Hubiera sido una lona más, una tienda más, un lugar más. Pero por el hecho mismo de que la presencia de Dios estaba allí, ese lugar y cada uno de los utensilios que estaba ahí era un lugar santo, un lugar consagrado donde la presencia de Dios estaba.